Me gustaría que usted me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Vamos a leer o tomar lectura del versículo 30. Mateo 14, versículo 30. Dice así la Escritura: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Lo leemos de nuevo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Este es el contexto de un hecho único e irrepetible que aconteció en la historia. Un hombre que desafió su fe a través de un hecho que no es cotidiano, de un hecho de que no es natural, y por ende no se puede tomar este acontecimiento como un dogma, pero sí se puede tomar como un principio. ¿Por qué? Porque este suceso narra desde el versículo 22 cuando Pedro caminó sobre las aguas. No es un dogma porque ninguno más que Pedro caminó sobre las aguas. Ninguno de nosotros caminaremos sobre las aguas y ningún otro caminará sobre las aguas. Y quien lo haga para repetir algo que Dios, que es irrepetible y que no repite cosas, lo quiere hacer, lo hace simplemente para mostrar su popularidad y el engaño que Satanás puede obrar. Pero esto no es un dogma, esto lo podemos tomar como un principio. ¿Por qué sí como un principio? Porque aunque nosotros no caminemos sobre las aguas, también podemos quitar los ojos del autor y consumador y podemos empezar a hundirnos. Y el grito y el clamor de sálvame, Señor, es algo que tiene que estar en el corazón de todos. Pero lo que vamos a hacer en esta mañana es tomar lectura de ese contexto de este versículo, desde el versículo 22, para extraer lo mejor de este principio del versículo 30. Versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte para orar aparte, pero cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento era ¿cómo? Era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca donde andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta narración histórica de este acontecimiento es un milagro, pero es una señal. Un milagro afecta a una persona, una señal afecta a más de una persona. En este caso,
eran todos los discípulos, los apóstoles que estaban en una barca. Por eso es que los milagros y las señales no es lo mismo. Un milagro afecta a la persona, al individuo, porque ha recibido un testimonio de parte de Dios. No siempre un milagro está la multitud de gente o es algo público. Puede ser que Dios haga milagros en lo íntimo, en lo personal, en el silencio, en el desierto, si Dios así lo quiere. Pero las señales sí o sí tienen que haber más de una persona, porque las señales sirven para guiar, para corregir, para encaminarnos hacia un propósito. Los milagros y las señales, Jesús dijo claramente, son para los incrédulos. Para los creyentes ya no debería ser tan importante los milagros y las señales porque ya creemos en el autor. Cuando se persigue únicamente milagros y señales es porque todavía hay gran parte de incredulidad en el corazón de la persona. No estoy negando absolutamente nada la eficacia y el poder demostrativo de un Dios poderoso cuando se manifiesta por milagros y por señales. Pero para nosotros los que somos creyentes, los que creemos en el Señor, debemos poner solamente la mirada en Jesucristo. Este principio del versículo 30 es la consecuencia de haber quitado los ojos de Jesús. Todo fracaso, todo hundimiento, toda frustración, todo momento de terror, de crisis, todo lo que pueda manifestarse en la vida de una persona a causa de lo que acontece en el mundo entero es naturalmente una evidencia de que ha dejado de poner sus ojos en Jesucristo. Pero vamos a analizar algunos puntos importantes de esta narración, de este párrafo, porque vemos que aquí encontramos muchos principios para saber cómo vivimos. Jesús estaba primero con sus discípulos y con las multitudes que estaban allí recibiendo la manifestación de amor y de compasión de Dios a través de milagros y señales. Pero dice la palabra que enseguida Jesús hizo a sus discípulos que entraran en la barca y que vayan delante de ellos a la otra orilla donde tenían que estar. Jesús había percibido de que los discípulos estaban cansados. Había mucha gente, había estado trabajando con mucha multitud y Jesús entendió que ellos estaban cansados, entonces le dijo, vayan primero ustedes, mientras yo despido a la multitud. Ese despedir a la multitud no dice de qué manera lo hizo el Señor, pero no hay ninguna duda que sació sus necesidades, porque una multitud solamente se va cuando sus necesidades han sido saciadas. Si han sido alimentados, si han sido aconsejados, si han recibido milagros. Una multitud solamente se va cuando es satisfecha. Compruébelo todos los días acá en nuestra Plaza Independencia cuando las multitudes exigen algo. De la única manera que apagan el sonido de los bombos o de los cohetes o de sus gritos es cuando han sido satisfechos en sus demandas. La multitud se la trata solamente así. Jesús satisfizo, no hay ninguna duda, la demanda de la gente. Pero cada uno sabemos de que ninguna de esas manifestaciones son evidencias de salvación, puesto que el evangelista Juan narra que las multitudes se alejaron de Jesús cuando Jesús comenzó a hablar de doctrina, de palabra de Dios. Y ellos se ofendieron y se fueron. Porque Jesús le dijo, ustedes para lo único que me sirven, que me siguen, es porque yo les doy de comer. Pero a partir de ahora, el que quiera seguirme debe comer mi carne y beber mi sangre, porque yo soy el verdadero pan que vino del cielo. Quería decir, ustedes pueden comer el pan y beber el agua que ustedes toman para saciarse orgánicamente, físicamente, pero van a volver a tener hambre y sed. Pero el que me come a mí, está hablando el que tiene la vida de Cristo, el que se alimenta de sus principios, de su palabra, el que recibe el testimonio de la vida, no volverá a tener sed. Por eso es que hay tantos cristianos, entre comillas, en esta iglesia moderna en que Cristo no les satisface. Cristo simplemente sigue siendo un modelo de religión, porque hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero como no están satisfechos con Cristo, van a buscar en el mundo lo que Dios ha dicho, no amen al mundo. Esto evidencia claramente de que cuando alguien no se siente satisfecho de Cristo es porque no tiene a Cristo,
porque el principio bíblico es que Él lo llena todo en todos. Entonces aquí empezamos a ver que las multitudes fueron despedidas, seguramente recibieron y fueron saciados de los que necesitaban. Pero Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esta realidad espiritual la volvemos a ver en el momento en que Dios despide a su iglesia por un lugar y despide a la multitud por otro lugar. Esto claramente podemos ver la tipología de la ascensión de Jesucristo. Él ascendió a los cielos, su iglesia quedó en plena actividad, en plena tarea de expandir el evangelio del reino, y las multitudes saciadas con lo que venían a buscar. Aquí empezamos a ver que esta verdad se hace patente en el tiempo de hoy. Según Apocalipsis 17:15 dice en lenguaje profético, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son multitudes, gentes, pueblos, naciones. O sea que cuando hablamos de aguas, cuando hablamos de mar, cuando hablamos de mucha agua, en el lenguaje profético de la Escritura podemos entender que es gentes, ¿sí? Gentes, el sistema mundo, muchas personas. Ahora vemos nosotros de que aquella barca, para nosotros, tomando extracción de principios, es la iglesia, es la reunión, es la asamblea de los santos, donde todos estamos en el mismo lugar. Todos estamos llevando una trayectoria, una transición de un lugar para llegar a otro. Jesús dijo, yo lo voy a ver en la orilla, en la otra orilla. Ahora fíjense ustedes que ninguno de los discípulos, habrán estado muy cansados, subieron a la barca y ninguno percató en que Jesús iba a llegar hasta la otra orilla, porque no había avión, no había lanchas a motor, era simplemente deducir, o alguien hubiera preguntado, pero maestro, ¿en qué vas a ir para allá? ¿Has contratado una barca? ¿Hay alguien que te pueda llevar? Nadie hizo esta pregunta, simplemente Jesús le dijo, espérenme en la otra orilla. Aquí está el punto. Jesús se fue a orar y quedó allí solo. Pero dice el versículo 24, y ya la barca estaba ¿dónde? En medio del mar, en medio del mar. Muy bien, esta transición de la iglesia está en medio de este sistema mundo, rodeado de mundo, rodeado de gente, rodeado de pensamientos, de filosofías, de políticas, de influencias. La iglesia está allí en el medio. ¿Cómo está la iglesia? Como la barca, golpeada por las olas muy agitadas. Y además dice, el viento era contrario. No es favorable, sino que es contrario. Con el viento a favor llegamos más rápido a la orilla. Con el viento en contra se posterga más, se detiene más. Y la guerra o la lucha de fuerzas se hace sentir más fuerte. Entonces, la iglesia también está pasando momentos así. La iglesia está confrontando poderes y fuerzas de las tinieblas, de tal manera que son tan contrarias que podemos nombrarla como el espíritu del anticristo que está en acción, como dijo el apóstol Juan, ya está en acción el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque desde que Jesús permitió que sus discípulos comiencen a navegar en la barca hasta la otra orilla, en el momento de la separación, en el momento en que Jesús se queda a la orilla y ellos se van, allí comenzaron ellos a experimentar lo que era trabajar juntos, compartir juntos, tener el mismo consenso juntos, pero sin el Señor presente, sino por su palabra ellos estaban navegando. Bueno, esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, cuando dijo el Señor, yo me voy, sigan ustedes hasta lo último de la tierra. Ahí está la trayectoria, ahí está el lugar donde tenemos que ir. Pero vemos nosotros de que las aguas están dichas por el Señor, diciendo Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esas naciones que ustedes ven allí son las aguas donde la barca estaba siendo puesta. Allí está yendo la barca. Allí estás empezando a navegar, pero apenas Jesús asciende a los cielos, comienza la persecución a la iglesia.
Comienza la persecución, se empezaron a enojar con ellos, comenzaron a decir bajo qué autoridad predicaban, bajo qué nombre lo hacían, empezaron a meter presos a algunos apóstoles, empezaron a perseguir a la iglesia. Conocen ustedes que uno de los vientos bien fuertes era justamente Saulo de Tarso, que se oponía a la iglesia. Y ustedes habrán visto que desde ese momento han pasado 2000 años de la historia de la iglesia. Es como que esa transición de un lugar a otro, la iglesia ya lleva 2000 años en medio de esta tempestad y cada vez los vientos son más fuertes, los vientos son más peligrosos. Y la palabra viento es una palabra griega, neuma, que significa aire o significa también espíritu. De esa palabra espíritu, neuma, hace referencia a lo que Pablo muestra en Corintios, que hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. El espíritu del mundo te muestra otro Jesús, otro evangelio a través de otro espíritu, que no es el original, que no es nuestro Dios verdadero. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que este cuadro que podemos ver lo estamos viviendo absolutamente nosotros. Cada vez cuesta más ser hijo de Dios en este tiempo. Cada vez es más difícil permanecer en santidad. Cada vez es mucho más difícil permanecer en la barca. ¿Por qué? Porque la tempestad se hace cada vez más fuerte. Cuando dice la Escritura, el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche es la hora más oscura. Es la hora muy oscura de la noche. Si hablamos de una tempestad, hablamos de vientos, hablamos de tormentas, hablamos de momentos para nada deseado, para nada esperado. Al contrario, si podemos salir más rápido de esto, mejor. Notemos lo siguiente, en esa barca estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo y estaba Andrés, que ellos eran conocedores del mar, eran pescadores. ¿Cuántas veces habrán navegado por ese mar? ¿Cuántas veces estuvieron en un barco y cuántas veces habrán estado en tempestades? Dominaban la situación, conocían lo que era la situación. También aparecen los otros, Mateo, cobrador de impuestos, Simón del celote, que no tenía nada que ver con los barcos, y empezamos a ver otros más que no eran pescadores. Pero si yo sé que en mi barca, y hay una tempestad, hay por lo menos 4 que son duchos en la materia, yo voy a tener tranquilidad dentro de lo posible porque sé que hay gente que sabe lo que está haciendo. Pero aquí la confianza se empieza a destruir. Y esto es lo que quiero empezar a notar. Dios muchas veces permite momentos de tempestades. Dios muchas veces permite momentos de vientos contrarios. Porque es necesario saber en quién hemos puesto nuestra confianza y si nuestra fe verdaderamente está cimentada en Jesucristo nuestro Salvador. Cuando empezamos a vivir situaciones como esta, cuando vemos que el viento es contrario, cuando vemos que las tempestades son grandes, aquí es donde empezamos a perder identidad y empieza a dominarnos la confusión. Allí donde las personas dicen, no sé dónde estoy, no sé dónde voy, no sé quién soy, no sé a quién sirvo, no sé en quién creo. Cuando alguien está en crisis, cuando alguien está viviendo momentos difíciles, es cuando tiene que predominar la claridad. ¿Quién es mi Dios primeramente? ¿Quién es o qué es su soberanía? Pero también tiene que haber algo muy claro. ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque si sé quién es Dios y cuál es el propósito de Dios, también debo saber que Dios me escogió para cumplir ese propósito. Pero ¿qué pasa? Muchas personas que están empezando a tener crisis, cosas que no le están saliendo bien, proyectos que tenían se están cayendo a pedazos. Esa barca que navegaba en aguas tranquilas, de pronto son levantadas por furiosas tempestades con amenazas de hundimiento. ¿Cómo actuamos en este momento? La iglesia de Cristo, usted hermano, ¿cómo actúa en estos momentos? Momentos de gran crisis, de gran terror.
Lo primero que sucedió aquí es que ya siendo el viento contrario y estando con una gran tempestad en su contra, Jesús viene hacia ellos, pero no viene ni en barco, no viene en lancha, no viene en moto acuática, no viene en ninguna manera lógica para el hombre. Él decidió venir a ellos en medio de la oscuridad de la noche, en medio de la tempestad, en medio del furioso viento y de las lluvias. Él decidió venir caminando sobre las aguas. Ya el cuadro que nosotros vemos aquí es un cuadro de fantasía para muchos, pero si no fuese que nosotros hemos recibido la fe para creer en su palabra y creer en el Señor, nos estaríamos riendo como cualquiera se reiría, diciendo es imposible. Nosotros hoy podemos creer porque es escritural, segundo porque tenemos la fe para creer y tercero porque podemos aprender de la palabra aplicándola a nuestra manera de vivir. La escritura dice que Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. Dijimos que las aguas son las naciones y Jesús demostró un principio. En el momento de mayor furia, en el momento de mayor alteraciones, en el momento de mayor crisis de las naciones, hay crisis económicas, hay crisis ambientales, hay crisis financieras, hay crisis políticas, hay crisis religiosas. En todo el mundo las aguas están muy revueltas. ¿Cuándo es el tiempo que el Señor dijo que vendría? Como en los días de Noé. No eran días tranquilos, no eran días fáciles. Eran días muy turbulentos y se iba a manifestar nada más y nada menos que el juicio del diluvio. ¿Y qué es lo que estuvo por encima del juicio del diluvio? El arca, donde fueron salvados Noé y su familia. El arca que tipifica claramente a Cristo. Nosotros en Él somos salvos. Nosotros en Él tenemos seguridad. Y el agua estaba abajo y el arca estaba sobre las aguas. El mundo siempre va a ser puesto bajo nuestros pies cuando nosotros permanecemos en Cristo nuestro Señor. Jesús venía pisando, caminando sobre las aguas, demostrando que Él está por encima de cualquier sistema. Él está por encima de cualquier ideología, cualquier religión, cualquier medios políticos, cualquier filosofía, cualquier atributo de ciencia. Él está por encima. Él viene caminando sobre las naciones. El salmista dice que Él viene montado en querubines sobre las naciones con alas. Está diciendo de que siempre nuestro Dios está por encima de cualquiera de nuestros problemas, de cualquiera de nuestras crisis, de cualquiera de nuestras necesidades. Él está por encima. Así, en medio de las tempestades, así en tiempos como lo que estamos viviendo, el Señor puede venir en cualquier momento sobre las naciones, caminando con autoridad, caminando con una soberanía tremenda, caminando hasta con total confianza, como si fuera que va caminando por la peatonal. Jesús es Señor y Él es soberano. Pero ¿cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cómo está la iglesia cuando en vez de esperar, o en vez de estar vigilante, o en vez de estar atento al pronto encuentro que iban a tener sus discípulos, es lo que pierden el sentido? ¿Qué dijo Jesús? Volvamos al versículo 22. Enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos, ¿en dónde? En la barca, hablemos de la iglesia, e ir delante de ellos. ¿Y qué dijo Él? Entre tanto que despedía a la multitud, que vaya delante de ellos a la otra ribera. ¿Qué es lo que ellos decían? ¿Aquí nos separamos y no nos vemos más con el Señor? No. Yo despido a la multitud, pero nos vamos a ver en la otra orilla. Nos vamos a ver en la otra ribera. Hermanos, ¿usted es consciente de que vamos a encontrarnos nuevamente con Él? ¿Sí o no? ¿Es consciente? ¿Te entusiasma algo más en este mundo que el encuentro que vamos a tener con Él dentro de poco? ¿Hay algo más que te deslumbre en este mundo? No. Nuestra esperanza es única. Cristo viene a buscarme. Cristo viene a buscarte. Cristo viene a buscarnos. Él viene hacia nosotros. ¿Por qué?
porque nosotros no podríamos llegar hasta allá. La tempestad en el medio nos detiene. El viento es contrario, la tempestad es furiosa y hemos perdido incluso el propósito de dónde veníamos y a dónde vamos. La iglesia necesita entender de que Jesús viene a buscarte, viene por ti. Él no se olvidó de esa promesa. Yo voy a volver a buscarlo, pero nosotros muchas veces nos olvidamos de que Él viene. Muchas veces estamos tan ocupados en tantas cosas de las nuestras que estamos en medio de esas aguas revueltas, en medio de esas tormentas. Estamos tan metidos en nuestros problemas que ni siquiera lo identificamos a Él en el tiempo de su venida. Cuando Jesús aparece caminando sobre el mar, yendo hacia ellos, versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se gozaron tremendamente diciendo: es el Maestro, viene hacia nosotros. Amén. Una de las costumbres mitológicas, fantasiosas, una de esas, ¿cómo se llama esto? No es fábula, mitos, supersticiones sería así, que los marineros, los pescadores tenían en el mar cuando había noches de gran tempestad. Solían decir que cuando veían la imagen de un fantasma era porque se iban a morir, porque ya no contaban para más. Eso era la mentalidad, ese era el mito, esa era la tradición, esa era la costumbre que los pescadores en alta mar tenían. Aquí había 4 pescadores en medio de la barca que conocían, seguramente el mito les salió por encima de la convicción de la palabra del Señor. Jesús dijo: vayan a la otra orilla. Él dijo: vayan a la otra orilla. Vayan a la otra orilla. Ellos llegaron hasta la mitad. En la mitad. En la mitad. ¿Sabe que siempre nos pasa algo en la mitad del camino? ¿Se dio cuenta? En la mitad de tu vida, en la mitad del camino, en la mitad de la carrera. ¿Sabe? ¿Se dio cuenta de eso? Y eso es bisagra, ¿no? En la mitad del camino pasa algo, es bisagra. O somos bendecidos o perdemos todo. O salimos adelante o perdemos o volvemos para atrás. Siempre en la mitad del camino algo va a pasar. En la mitad de tu vida, en la mitad de tu proyecto, en la mitad de tu carrera, en la mitad de lo que usted diga, siempre va a haber algo. ¿Por qué? Porque es necesario que esa mitad de tu vida sea una bisagra. O se confirma o se pierde. O se avanza o se retrocede. O se triunfa o se fracasa. Siempre la mitad. Y la iglesia debe entender que el recorrido hasta la mitad ha sido hecha, pero por 20 siglos, como comenzó la iglesia primitiva, a lo que se ve hoy de la iglesia, hay tantas cosas que han cambiado, porque según lo que resalta las escrituras de cómo era la iglesia, nada que ver de lo que nosotros conocemos de iglesia. El sistema mundo que tiene vientos contrarios, el espíritu del mundo que te influencia, que te quiere enseñar, que te quiere detener de la voluntad de Dios, que se frena, se pone delante de tu camino, o que te intenta sacar del curso de la navegación, cuando te intenta desplazar a cualquier lugar. Ese sistema mundo en muchos cristianos ya surtió efecto. ¿Dónde están tantos cristianos que hasta hace unos años atrás decían: Señor, te serviré, te seguiré a donde quieras que vaya? ¿Dónde están tantos cristianos que lloraron alguna vez en un campamento tirando un palito en hoguera diciendo: me consagro de por vida? ¿Dónde están tantos cristianos que en algún momento escribieron cartas haciendo pactos y juramentos que van a servir a Dios hasta que venga Él o se mueran? ¿Dónde están tantos cristianos que consagraron su vida en santidad y hoy están sumergidos en lo más sucio del pecado? ¿Se puso a pensar qué ha pasado?
¿Qué ha acontecido? Para muchos el viento de este mundo los golpeó de tal manera que abandonaron la idea, abandonaron el proyecto, abandonaron justamente el deseo de servir al Señor. Vamos a ir redondeando esta enseñanza. Ellos dijeron, es un fantasma. No reconocieron a su Señor. No reconocieron a su Señor. Me pregunto yo, ¿será la manera sobrenatural que el Señor decidió ir hacia ellos que levantó esa tempestad? Porque este no es el caso de que cuando Jesús estaba en la barca con ellos y estaba dormido, se levantó la tempestad y cuando Él se despertó, dijo, calla, enmudece, y se hizo bonanza, se calmó. Ese era un caso de autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque había una fuerza que impedía que llegara al territorio de los gadarenos. En la región de Gadara había un hombre fuerte que tenía legiones de demonios y quería impedir que Jesús llegase allí. Por eso es que se levantó una furiosa tempestad. Jesús hubiera podido decir al viento que se calme, pero Él dijo, calla, enmudece. Estaba reprendiendo y tomando autoridad de una fuerza de las tinieblas. Era un espíritu gobernante de Gadara que estaba intentando oponerse. Pero en este caso no vemos aquí de que hubo una reprensión, sino que mientras Él venía, todo esto estaba aconteciendo. Me pregunto yo, ¿será esto diferente a lo de Gadara? Sí. ¿Será que el mundo estaba tan agitado porque su venida se acerca? Claro. Este no era un problema espiritual, era evidencia que mientras Él avanza, todas las tinieblas se alteran. Todo el mundo se altera. Y esto es que la iglesia piensa que esto es obra del diablo. La iglesia quiere hacer marcha en contra de leyes que el mundo la está poniendo y es natural que suceda porque Cristo dijo que iba a suceder. La iglesia ora para que no haya divisiones cuando Cristo dijo, yo voy a traer división. O sea, la iglesia mira a todo lo que está pasando como a un fantasma y no ve como que diciendo, Señor, estás viniendo. Señor, estás viniendo, estás regresando. Por eso es que la evidencia más grande es cómo nos trata el mundo. ¿Cómo nos está tratando el mundo a la iglesia santa de Jesucristo? Con golpes contrarios, con vientos contrarios, con influencias. No hay tranquilidad. Pero el problema no está en lo que pasa afuera, el problema está en lo que están en la barca. El problema está en los que están en la iglesia, que están perdidos, están prestando atención más a las cosas que pasan que identificar que el que está viniendo es Cristo. Un fantasma. Lo primero que dijeron es un fantasma. Y tuvieron gran miedo. ¿Cuántos cristianos están con miedo al ver todas estas cosas? Les confieso, me causaba algo de gracia. Pero, ¿se acuerda lo que pasó el 21 de mayo del año pasado? Según Harold Camping, terminaba el mundo, un pastor, ¿no? Se terminaba el mundo. Previamente había gente que estaba con miedo. Y habló de cristianos. Después había un calendario del 21 del 12 del 12. Calendario maya, ¿no? Se termina el mundo. Y había gente que tenía miedo. ¿Escuchó los sonidos de trompeta que había en el cielo? ¡Ah! ¿Qué es eso? Sí, se escuchó en varias partes del mundo. Se han grabado. Y hay cristianos que están, ¡ah! ¿Qué será eso, Señor? Eso se llama ignorancia de la iglesia. No es otra cosa. No es otra cosa. ¿Vieron 2 arcoíris hace poco? ¿Qué será esto, Dios mío? Se ve ovnis por todo. Tucumán parece que ya es el Uritorco, ¿no? Ahora todo Tucumán sacan fotos y ven, qué bárbaro. Y el día que veamos un plato volador, ¿vamos a creer en los extraterrestres? ¿O no dice la palabra que Satanás es el padre de la mentira?
Si Él también hizo convertir una vara en culebra, ¿por qué no te puede hacer parecer un enano verde con un plato volador? Entonces, ¿dónde está fundada la fe? Porque es lo que Jesús reclama. ¿Dónde está la fe? ¿No te has dado cuenta que esa tempestad no está siendo causada por ningún espíritu inmundo, sino que era evidencia de que Jesús estaba viniendo sobrenaturalmente sobre ellos? Jesús estaba avanzando con autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque mi iglesia nunca va a llegar a la orilla si yo no vengo a buscarla. Aleluya. Y ahí estamos nosotros con nuestro barco que se nos hunde, viendo por todos lados cómo todo se destruye, cómo todo se derrumba. Y si Jesús no viene a buscarnos, ¿cómo llegamos nosotros a su reino? Yo vendré y los buscaré. Él dijo esto: yo vendré y los buscaré. Si Él no viene, no llegamos. No nos alcanza. ¿Lo está entendiendo? Fíjese, Jesús pregunta: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? Vamos a tratar de poner el termostato de fe. ¿Cómo anda el termostato de fe en usted? ¿Cómo está su fe? ¿Está grande, potencializada? ¿Está menguada? ¿Está pip, 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 al borde del colapso? ¿Cómo está su fe? Porque la fe justamente se la demuestra por cómo nosotros vivimos. Tu fe sin obras está muerta. Y obras no es ir a hacer buenas obras a la gente. No. Es cómo obrás, cómo vivís, cómo encarás la vida cada día. Hay unas tempestades, mire esos nubarrones, mire esos rayos, no importa. Viene mi Señor, ¿no lo ven? ¿En dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En dónde está puesta tu convicción? Aquí vemos claramente de que esto no se trataba de algo diabólico, sino que era evidencia. Cristo estaba viniendo. Pero los de la barca dijeron: es un fantasma, no lo reconocieron, dudaban de Él. Jesús tuvo que hablar, aplicando un principio: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Jesús tuvo que hablar. Y Él dijo, el versículo 27, enseguida, en el momento, antes que pequen, antes que blasfemen, antes que se tiren. Imagínense, un fantasma. Estaban llenos de miedo. Lo único que faltaba es que se suiciden masivamente para evitar el problema. Enseguida, apenas Él ve en nosotros desvaríos, dudas, temores, en el momento el Señor te va a hablar, como Dios puede estar hablándote en esta mañana. Algunos que quizás esta mañana o anoche ya estaban así. Dios te está hablando. Amén. Decirle que está lo tuyo, te está hablando el Señor. Enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy. Qué preciosa palabra. Él no dijo: soy yo Jesús el Nazareno, ¿no me recuerdan? No, ¿quién estaba diciendo? Yo soy. El que escuchó a Moisés decir: dile que el yo soy te envía. Cada vez que Él dice el yo soy, wow. ¿Será que eso será lo primero que escucharemos como un sonido de trompeta cuando diga yo soy está viniendo? Aleluya. No es otro, no es parecido. Yo soy. Pedro y los discípulos podrían haber dicho: pero yo ¿quién? Porque no lo reconocían. Él dijo: yo soy. Ellos tenían impregnado. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el agua, yo soy la roca viva, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la vid verdadera, yo soy.
Así que no hizo falta. Jesús le dijo, yo soy. ¿Por qué? Porque los discípulos fueron enseñados, como la iglesia debería saber, que Él es el yo soy de tu vida. No yo soy, Señor, y vos sos otro. No, Él es tu yo soy. Él es tu providencia. Él es el que te sostiene, Él es el que te da vida, Él es el que te sustenta. Trabajás y ganás dinero porque Él lo permite, no porque vos lográs algo. Tenés buenas calificaciones en las materias, no es porque seas tú el sabio, es Él el que te da todo para saber. Es su gracia, es su providencia. Tenés fuerza, sos el mejor atleta, tenés unos músculos gloriosos, pero te lo da Él. Todos los méritos, todos los logros, todo lo que quieras, el yo soy es el que lo suple. Yo soy, dijo el Señor. Inmediatamente esa palabra habrá llegado profundamente. Hasta que la iglesia que está en medio de una tempestad, en medio de este mundo, no reconozca en su propia vida que el yo soy es el que gobierna, van a seguir en error. Yo soy. Entonces, Pedro, seguramente todas las miradas fueron a Pedro, ¿no? El más experimentado en el agua, en la barca. Seguramente lo ha dicho, Pedro, ¿qué se hace en estos casos? Pedro le respondió y le dijo, Señor. ¿Cómo se refiere a él, al fantasma? ¿Cómo le dice? Señor, Señor. Señor, si eres tú, ¿no es una contradicción? ¿Para qué le dice Señor? Y le pregunta si eres Él. Ahí vemos el alto grado de confusión que tenía. La iglesia así está hoy. La iglesia hoy llama Señor a los métodos. La iglesia hoy llama Señor a los bufones, a los payasos. Cualquier cosa que acontezca en este mundo, la iglesia dice amén, amén. Y esto no es así. Tenemos un Dios celoso, bien celoso. Hay una confusión. Pedro decía, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Perfecto, Señor. Tú estás sobre el mundo. Tú gobiernas sobre naciones. Estás por encima de cualquier influencia. Yo también quiero ir. ¿Qué le dijo el Señor? No, imposible, Pedro. Esto es únicamente atributos de divinidad. Únicamente Dios puede hacer esto. ¿Así dijo el Señor? No. Él dijo, ven. ¿Por qué? Porque vos y yo estamos llamados a caminar sobre este sistema mundo. Sobre este sistema que te quiere destruir. Sobre ese sistema que te detiene tu barca, pero no tiene por qué detenerte a ti, que estás por encima. Él dijo, ven. Él dijo, ven. Hemos cantado recién, Ramón nos lleva a cantar, hay poder. Hay poder. Pero el estribillo dice, ¿quieres vencer toda cruel tentación? ¿Cuántos son tentados? 4. Los 5 que somos tentados. Ajá. ¿Cuántos son tentados? Ajá. La tentación no es el pecado. El pecado es cuando yo accedo a la tentación, ¿sabía? Muy bien. ¿Quieren vencer toda cruel tentación? Hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir lejos del orgullo y la vanidad? ¿Sí o no? Hay poder en Jesús. ¿Lo has cantado y no lo entiendes? ¿Lo has cantado? ¿Cómo es el tema? ¿Queremos vivir libres de la contaminación de este mundo, sí o no? Amén quiere decir que así sea, ¿sí o no? Sí. ¿Quiere vivir lejos de la contaminación de este mundo, sí o no? Muy bien, el Señor te dice, dale, viví. El Señor estuvo en este mundo, pero no cometió un pecado. Siendo 100% hombre. Y fue más tentado que vos y yo juntos. Fue tentado en todo, dice la palabra. Pero no pecó. ¿Por qué? Fíjense, termina de predicar una multitud. ¿Qué hizo el Señor? ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros terminamos de predicar una multitud, vamos a comer algo. Vamos a descansar. Prende el aire, me quiero tirar un rato a descansar. ¿Qué hizo Jesús? Fue a orar al Padre. Hasta la noche, ¿no? Ya era de noche, estaba solo. Claro, hay diferencia. Yo puedo hacer cosas
muy, muy grande para las multitudes, muy pública, pero si en tu interior no está en lo secreto con el Padre, no hay ninguna virtud en lo público. Entonces, ¿cómo es que yo venzo la tentación? ¿Cómo es que yo soy libre del orgullo? ¿Cómo soy libre de la pasión? ¿Cómo que soy libre de las pasiones juveniles, de las tentaciones sexuales, de las cosas que este mundo te ofrece? ¿Cómo lo logro? Orad para que no entréis en tentación. Rueguen, busquen al Padre. Háganse fuertes, dice Pablo en Efesios, robústanse en el poder de sus fuerzas para que puedan resistir los ataques de Satanás. Pero claro, Pedro dijo, manda que yo vaya a caminar sobre las aguas contigo. Y Pedro quizás no esperó que el Señor le diga, ven. Pero él le dijo, ven. Porque la idea es que en barca o caminando lleguen a la orilla. No hay impedimento sobre las aguas, sobre el mundo, sobre las naciones. Pero allí andan cristianos que quieren ser un pez para mojar la nariz en su pecera, dice, ¿no? Allí andan cristianos que están metidos en todo el sistema mundo y hacen burbujas. No fuimos llamados para navegar y meternos en este mundo, sino para estar sobre este sistema. Entonces simplemente analízate qué cosas de este mundo son las que te atraen y te deleitas. Por eso entenderás que no esperas al Señor, porque tus ojos no están puestos en Cristo, tus ojos están puestos en este mundo. Cristo caminando en regreso revoluciona el mundo. A este sistema lo parte en 4. Él hace hamburguesa con tu vaca sagrada. Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro andaba sobre las aguas. Pedro estaba sobre el mundo. Así hay cristianos que andaban sobre el sistema mundo. Andaban. Así hay iglesias que andaban sobre el mundo. ¿Y ahora dónde están? Dentro del mundo. ¿Cómo se dice en inglés dentro? In. O sea que si yo estoy en el mundo, dentro del mundo, soy inmundo. Qué cosa, ¿no? Inmundo. Eso es un inglés medio agarrado de los pelos, ¿no? Pero me salió. Si es es dentro, el mundo, inmundo. Ok, perfecto. Anotala, Antonella, en el diccionario English. Si soy inmundo, no soy santo. Y si yo no soy inmundo, no puedo tener una relación con un Dios santo. Si ya no estoy sobre, estoy under. ¿Así es? Bajo. En. Allí no hay otra cosa más que dolor y duro juicio de Dios. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro estuvo sobre las aguas. Haz un minuto para pensar en algún hermano que antes estaba sobre las aguas y dónde está ahora. ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál será el motivo? Versículo 30, ese es el versículo del principio. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué sucedió con Pedro? Tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, a tiempo, comenzando a hundirse. ¿Cómo estás hoy tú, hermano? ¿Ya has comenzado a hundirte? Lo único que te queda es clamar. Sálvame, Señor. ¿Has comenzado a hundirte? Clama, grita desesperadamente. No a mí, al Señor. Sálvame, sálvame. Porque has comenzado a hundirte. El miedo
vino por quitar los ojos del propósito, por quitar los ojos de Jesús y por prestar atención al viento, a la furia del viento, a lo que este mundo está revolucionado. Hace unos días me decía un hermano, ¿y qué opina? El martes va a ser el cónclave. ¿Será un papa negro? No sé, ni me interesa, le digo. Pero ¿cómo? Dice que, ¿y usted no espera al anticristo? Yo espero a Cristo, hermano. Yo no espero al anticristo. Mire la confusión de este hermano. Estaba sorprendido porque decía, pero ¿cómo puede ser si el mundo entero está pendiente si va a aparecer con el 666 acá, el Papa? ¿Tiene una ensalada? Hermanos, no nos interesa lo que suceda, nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. Y pase lo que pase, amén, si esto es obra de Dios. Dios planificó todas las cosas, hasta incluso de la manera que Cristo iba a padecer e iba a morir. Eso lo dice la Escritura. Para hacer todo cuanto tu mano y designio decretó que se hiciese con Cristo. Así se cumple, así se cumplirá. Y hermanos, va a pasar cosas peores las que usted se imagina. Pero ¿saben qué me gozo? ¿Saben lo que me deleito? Que aunque el mundo no tenga esperanza, nuestros ojos están puestos en nuestro Señor, de quien viene nuestra victoria. Por eso dice Filipenses 3:20, en quien nuestra esperanza está puesta en Jesucristo, en los cielos, porque nuestra ciudadanía está en Él. Y cuando Él venga, traerá una transformación para nosotros. Hermanos, va a haber crisis económica. Ya hay crisis económica. ¿Se dio cuenta que vivir en Tucumán es como vivir en Las Vegas? Es muy caro. No alcanza el dinero. La crisis es cada vez peor. Cada vez va a ser peor las cosas. Pero ¿qué hacemos, hermanos? ¿Tomamos una pastillita y nos dormimos y no suframos? Ponga los ojos en Jesús. Si usted quita los ojos, va a tener terror de lo que está pasando. Le va a agarrar miedo. El miedo los paraliza. El miedo los paraliza y ahí empezó Pedro a hundirse. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Pedro, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ya no tenía duda, no era un fantasma, era el Señor. Sálvame. ¿Cómo me gusta esta palabra? Nuestro Dios es el Dios del instante, del momento, de enseguida, el de repente. Ese es nuestro Dios. Él no tarda. Y ahí dice: al momento, aleluya, Jesús extendió la mano y lo tomó a él. Hay algo más glorioso que sentir la mano del Señor tomándote firme. Yo no te desampararé jamás. No te dejaré jamás. El Señor te está diciendo esto: jamás te dejaré. Jamás te dejaré, jamás. Es el que te tomó por la mano derecha. Es el Señor que te agarró antes que termines de hundirte. Él te sostuvo. Y dice: y mientras lo tenía, antes de subir a la barca, le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Desconéctate ahora de todo lo que estás pensando y escucha la pregunta que el Señor te está haciendo esta mañana. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿En quién crees? ¿Crees que tu felicidad está en el dinero? Toma dinero, te va a decir el Señor, pero no cuentes conmigo. ¿Crees que tu felicidad está en la tranquilidad de la armonía de tu casa? Estás equivocado. ¿En qué crees que está tu paz? ¿En qué crees que descansa tu felicidad y tu gozo? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?
Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Cuándo va a cesar toda la furia de las naciones? ¿Cuándo se va a terminar las guerras? ¿Cuándo se van a terminar las injusticias y el pecado asqueroso que crece cada momento? ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando el encuentro de Cristo con la iglesia vuelvan a estar juntos. Se terminó. Cristo viene pronto. Y cuando Él venga, y cuando se encuentre la iglesia, la amada del Cordero con el amado, cuando se encuentren, cuando aquí haya este milagro del encuentro, porque es el milagro más grande que hay. Usted puede venir con todo dolor del mundo, pero Él viene con todo el amor del mundo. Y cuando el dolor y el amor se encuentran, estallan los milagros, hermanos. Estalla el gozo. Serán enjugadas las lágrimas de los ojos. Se terminará el padecimiento, se terminará el viento, ya no hay tempestad. Ese mar agitado se transforma en un lago precioso. Junto a aguas de reposos me pastoreará y confortarás mi alma y me guiarás por senda de justicia, por amor de tu nombre. Con Él llegamos. Con Él llegamos. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Sabe que si tenemos que morir por causa de Cristo en esta tempestad, aún así su mano nos sostiene? ¿Sabe usted esto? Y yo prefiero que sea así y no que por voluntad propia me sumerja en lo más profundo de este sistema mundo. Gloria sea al Señor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Saben, hermanos, qué sucede con ese versículo 33? Es la adoración celestial. Cuando todos los redimidos por la sangre del Cordero estemos allí alabando al Señor, postrados delante de Él y reconociendo que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor. ¿Cómo estás? ¿En la barca? ¿Sobre las aguas? ¿Hundiéndote en el mar? ¿Cómo estás? Hemos visto muchos niveles, hemos visto muchas manifestaciones de principios en este texto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si lo que más resuena en esta mañana en tu espíritu es: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Si esto resuena en tu espíritu, vemos que allí Pedro no respondió más ninguna palabra. Eso significa que en silencio aceptó la corrección. Eso significa que él entendió la lección. Eso significa que él dijo: Señor, tú tienes la razón. Si estás pasando lo que estás pasando, no lo culpes a Dios. Él cumple todo lo que dijo. Pero muchas veces por negligencia, por nuestro propio error, por quienes somos realmente y lo que hacemos nosotros, terminamos dudando. No reconoces este tiempo. No lo reconoces al Señor. Esto no es obra de fantasma, esto no es obra de demonios. Esto es mero cumplimiento de un Dios de decreto, un Dios de propósitos. El consejo de Dios se cumplirá sí o sí. Puedes pedirle perdón a Dios en esta mañana si en verdad sientes que estás dejándote sumergir en este mundo.
¿Puedes pedirle perdón a Dios? Mira, si es necesario, el Señor te va a sacar tu sostén para que confíes en Él, no en lo que tú te sostienes. ¿Cuándo te vas a rendir a Cristo? ¿Cuándo te vas a rendir a Él? Es el mejor momento de la victoria, cuando nos rendimos a Él. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, he anunciado tu palabra para tu pueblo y para mí, Señor. Porque también, como ministros, muchas veces nos dejamos mover por las furias, tempestades y los vientos contrarios de este mundo. Pero volvemos a recordarnos, nuestra mayor esperanza es ver tu regreso, Señor. Que tú vienes pronto, Señor. No hay nada más importante para nosotros que tu venida, donde seremos transformados a la gloria tuya, Señor. Este cuerpo de humillación será transformado al cuerpo glorioso que tú tienes. Y seremos tal cual tú eres, Señor. Por eso, Padre, te pedimos perdón. Y nos avergonzamos delante de ti por habernos dejado llevar por las tentaciones y por los apetitos de nuestra carne. Y hemos pecado contra ti, Señor. Te ruego, Señor, que en esta mañana el perdón eficaz de la sangre de Jesucristo se manifieste en aquellos que hoy te claman a ti. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Iglesia, hoy viniste porque el Señor te trajo. ¿Hay alguien aquí que le clame a Dios diciendo: Señor, sálvame? ¿Sentís que te estás hundiendo cada vez más? Ponete de pie allí donde estás y díselo al Señor: sálvame, Señor. Sálvame a mí, Señor. No me dejes caer, no me dejes hundirme más. No quiero caer más, Señor, sálvame. Es una respuesta al llamamiento del Señor. Él es el que llama. Señor, sálvame. Para los que están puestos de pie, comiencen a hablar con Dios. Oren. Oren a Él. Dile: sálvame, Señor. Para que Él te salve, debes rendirte a Él. Debes reconocer tus pecados. Debes humillarte. Ese sálvame no es tan solo la salvación que nosotros esperamos en la vida eterna. Es el sálvame ahora, Señor, de la situación que estoy. Uno dirá: bueno, pero ya soy salvo yo. Pero te estás hundiendo. Yo estoy hablando de la salvación, de que Él te libre de los lazos del cazador, que Él te libre de la situación que estás. Allí donde estás, habla con Él. Habla con Él y renova tu esperanza. Señor, te espero. Te espero a ti, Señor. Te espero a ti, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Socórreme, Señor. Algunos han tocado fondo. Otros están dudando. Otros están tambaleando. Y la pregunta va a ser inevitable: ¿por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? No sufras más, ya no llores más. Entrégate a Él, entrégate al gobierno del Señor. Será con propósito. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. El Señor es mi pastor. Nada
me faltará.